Muy buenos días para todos, honorables concejales. Buenos días a las personas que nos ven a través de redes sociales. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan hoy de EPM, Doris. Ahorita los compañeros se presentan. Voy a hacer mención de los honorables concejales que nos acompañan hoy. Todos no se encuentran en el recinto porque es complicado el tema de que ya no estamos sesionando, entonces pues ya ellos adquirieron un compromiso aparte de las sesiones para venir pues como a cumplir con, digamos que con esta obligación por petición de las mismas comunidades. Tenemos al honorable concejal Alberto Úsuga, honorable concejal Romer, a doña Zoraida Ortiz, ella es presidenta de la Junta de Acción Comunal de Cumbará, Ruiz, al honorable concejal Julieta, el honorable concejal Nacho Ignacio del corregimiento de Cestillal y el honorable concejal Jair también del corregimiento de Cestillal. Yo soy Seleni David de la vereda La Balsa. Les voy a dar la palabra a ustedes para que se presenten y entonces procedemos con algunas preguntas, duditas, inquietudes que tenemos. Bien, puedan. Ahora sí, buenos días, un saludo muy cordial para los honorables concejales del municipio de Cañas Gordas. A nombre de EPM estamos muy complacidos de estar en este espacio. Vamos a tratar de resolverles sus inquietudes en relación con los servicios públicos, especialmente con el tema tarifario. Nos acompaña en este momento, estamos la compañera Vanessa Avendaño. Ella es de la unidad de educación, profesional de la unidad de educación al cliente y la comunidad de EPM. La compañera Doris Eliana Jiménez, ella es la funcionaria de la oficina nuestra acá en Cañas Gordas. Yo creo que ya muchos de ustedes la conocen. Yo soy Francisco Jairo Palacio, profesional de la Gerencia de Relaciones Externas de EPM. Ya habíamos hecho todos los contactos a través de la presidenta, la señora Seleni. Entonces, estamos muy atentos y muy complacidos de estar acá y bueno, para servirles. Muchas gracias a Vanessa, gracias a don Francisco y a Doris por estar hoy aquí en el recinto acompañándonos y nuevamente muchas gracias a los honorables concejales que hoy se hicieron presente para cumplir acá pues como con el objetivo que era poder reunirnos con EPM para hablar un tema de servicios públicos. De antemano les digo a los representantes de EPM que nosotros digamos de alguna manera se les hizo una invitación más como por solicitud de algunas personas de las comunidades. Recuerde que nosotros somos pues como la representación de ellos. Algunos, yo incluso he hablado con algunas personas, con Andrés Higuera, ya había hablado, me había comentado un poquito cómo funcionaba el tema, pero pues se hizo la solicitud y las personas querían que ustedes vinieran y nos aclararan como algunas cosas. Sabemos que de pronto de acá no nos vayamos a llevar las mejores, ya que vamos a salir muy felices de aquí porque todo a veces creemos que funciona muy deportivamente y resulta que de pronto no es así. Hubiéramos querido que hubiera habido más representación, pero a última hora la gente tira la piedra y algunas veces esconde la mano y entonces cuando hay que ir al sitio, entonces mejor no vamos y dejamos la tarea al otro, pero finalmente el compromiso era que hubiera la invitación, que ustedes estuvieran acompañándonos, agradecer porque sé que incluso pidieron que si se podía hacer virtualmente y yo dije no, pues la comunidad pidió que fuera como presencial y que si hubiera pues como la grabación y que muchas personas sé que están conectadas el día de hoy, entonces esto era pues como lo que quería que supieran de antemano. Tenemos aquí en representación de alguna comunidad o de la parte a doña Zoraida. Muy bueno, doña Zoraida, que vino, muchísimas gracias. Entonces, pues también si tiene alguna dudita o inquietud, la puede hacer. Vamos a tratar de hacer como más un conversatorio que cualquier otra cosa. O sea, la idea es en el momento que tengamos la duda, si no entendemos, yo creo que esta es la oportunidad, tratemos de sacarle el tiempo y el espacio, entonces, a estas personas, funcionarios de EPM que hoy están aquí como para aclarar todo ese tipo de dudas e inquietudes. ¿Tienen algo más que decir, don Francisco, o podemos continuar? ¿Ustedes quieren hacer algún aporte antes de...? Si les parece, entonces podríamos iniciar con la compañera Vanessa, que les pueda dar como un resumen del tema
para que tengamos un poco más de, digamos, de claridad al respecto. ¿Les parece? Me parece muy bien, súper bueno que ya ustedes más o menos saben de qué se trata el tema, entonces que nos vayan como contando y en el camino entonces si van surgiendo dudas o inquietudes, entonces nosotros vamos a ir haciendo la intervención. Bien, puede Vanessa. Listo. Muy buenos días, ¿cómo están? Para nosotros es muy grato poder estar acá y esperamos pues poder resolver como todas esas dudas e inquietudes que la comunidad les ha manifestado y que ustedes incluso también puedan tener relacionado pues como con el tema de la tarifa. Les recuerdo, mi nombre es Vanessa Bendaño y hago parte de la unidad de educación a clientes y comunidad de EPM. Nuestra unidad es la encargada de generar estos procesos para entender los conceptos que nos permiten identificar el proceder de EPM como la factura de servicios públicos, la normatividad y los conceptos relacionados también con uso eficiente que resultan ser muy importantes al momento entonces de identificar todo en un globo, porque finalmente lo que consumimos es lo que nos llega pues en la factura de servicios públicos. Listo. Queremos iniciar contándoles que en el departamento de Antioquia tenemos una tarifa unificada. Eso quiere decir que todos los departamentos tienen entonces la misma tarifa como tal, ¿cierto? En Antioquia para la energía tenemos entonces esa misma tarifa que a lo largo de la conversación vamos a ir viendo que puede variar de hogar a hogar dependiendo de otros conceptos que van reflejados también como en la factura de servicios públicos, ¿cierto? Es importante también recordar que venimos de un proceso que comenzó en el 2020, donde desde el gobierno nacional se define congelar la tarifa de los servicios públicos domiciliarios, ¿cierto? Eso para aliviar una situación que estábamos viviendo, que todos pasamos y que en algunos momentos digamos que implicó que algunas personas pues digamos que tuvieran dificultades para el pago de su factura de servicios públicos. En el año 2021 entonces digamos que las empresas prestadoras de servicios públicos empiezan entonces a aplicar lo que se congeló para poder entonces tener pues como una tarifa adecuada conforme a las normatividades que surgen desde las comisiones reguladoras, que en este caso son la CREC y la CRAC. La CREC es la Comisión Reguladora para la Energía Eléctrica y el Gas Natural y la CRAC es la Comisión Reguladora para el acueducto y el saneamiento básico, ¿cierto? En este caso, el día de hoy nos vamos a referir entonces mucho a la CREC. Y para comprender un poco más ese concepto de las comisiones reguladoras y de todo este proceso, es importante que partamos de la Constitución Política. ¿Listo? Existe entonces una normatividad que es la Ley 142 y la Ley 143 que definen todo el accionar de los servicios públicos domiciliarios, desde su prestación, su generación, la cobertura que deben tener las empresas prestadoras, todo este tipo de cosas están inmersas en estas leyes como tal. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta de las leyes? Que surgen tres procesos muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con esos organismos o ministerios que deben estar pues como siempre presentes en el marco de los servicios públicos domiciliarios. Para el caso de la energía es entonces el Ministerio de Minas y Energía justamente quien debe estar pues como pendiente de los procesos, y desde el gobierno también el Departamento de Planeación Nacional. Esta ley entonces también entonces fija estas figuras de las comisiones reguladoras que ya hablamos de ellas. Recordemos que la CREC es esa comisión reguladora para la energía eléctrica y el gas natural, y existe también un ente que debe cumplir las veces de control y vigilancia, que en este caso es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Entendamos entonces que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es esa encargada de velar por los derechos y los deberes de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios. También es importante aclarar que esta ley es importante porque en Colombia EPM no es la única empresa prestadora de servicios públicos, sino que contamos pues con diferentes empresas que se regulan a través entonces de esta normatividad como tal. ¿Hasta ahí vamos claros o tenemos alguna duda? Vamos bien.
Listo. Es importante entender entonces que si bien tenemos una tarifa única, hay algunos aspectos que empiezan a confluir en ella para que por diferentes estratos o por diferente consumo que tengamos, el valor a pagar sea diferente. Listo. Entonces, íbamos a proyectar, pero no nos dio pues como la posibilidad del cable de conectarnos, entonces esperemos que en el marco de la conversación nos pueda quedar claro pues como el proceso. Listo. Vamos a hablar entonces de esos componentes que nos llevan a identificar esa tarifa de energía. Vamos a hablar de qué es un costo unitario, vamos a hablar de la estratificación, vamos a hablar de los subsidios de las contribuciones y también vamos a hablar de algo que se denomina consumos de subsistencia. Listo. Quizás algunos de ustedes ya tengan esos conceptos claros por otros acercamientos que puedan tener con EPM, si no esperamos que en este momento puedan quedar claros. El costo unitario entonces es como el valor de una unidad de medida cuando hablamos de servicios públicos. La energía se mide ¿en qué se mide? Les hago examen en kilovatios, ¿cierto? Entonces, la unidad de medida es el costo que tiene 1 kilovatio para todos a nivel Antioquia, ¿cierto? El costo unitario para el caso de la energía eléctrica tiene dentro de sus componentes varios procesos que llevan entonces a que en nuestros hogares o en nuestras instalaciones tengamos la energía eléctrica, como la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, las pérdidas y las restricciones. Para hacerlo en un ejemplo quizás simple y que podamos entender todo ese proceso, es como si tuviéramos una empresa de venta de manzanas, ¿cierto? Para nosotros poder tener esas manzanas, primero tenemos que tener la siembra como tal, el cuidado de las manzanas, después cosecharlas, transportarlas como tal hasta un punto, supongamos que puede ser una plaza, de la plaza se puede ir hasta algunas tiendas y en general llega entonces al público final, ¿cierto? Al usuario final. En ese proceso de transporte puede haber algunas pérdidas o en algunos momentos, por ejemplo, podemos encontrarnos con algunos bloqueos de las vías o con algún proceso que haga que se generen ciertos baches en el proceso de la prestación como de esas manzanas hasta el usuario final. Este es un ejemplo, pero ya hablando con la energía eléctrica vamos a hablar entonces a qué corresponde cada uno de esos conceptos. ¿Listo? La generación entonces es el proceso que consiste justamente en producir la energía. La producimos a través de elementos como el agua, los ríos, a través de los combustibles o a través del viento en centrales pues eólicas, ¿cierto? Entonces tenemos producción hidráulica, tenemos producción en plantas térmicas y producción eólica. Más o menos el 60 o el 80% que consumimos de energía que consumimos pues en Antioquia viene de las centrales hidráulicas como tal. Entonces la generación corresponde a todo ese proceso justamente que se tiene que tener para generar efectivamente la energía eléctrica. Y dentro de la tarifa, el concepto de generación tiene un costo que lo podemos ver reflejado incluso en la factura de los servicios públicos en el concepto de energía. Cuando hablamos de transmisión, la transmisión es ese proceso de luego, ya generé entonces la energía, pero la tengo que transportar para que pueda llegar pues como al usuario, ¿cierto? El primer transporte que se hace es a través de unas redes que nosotros hemos visto que consisten en unos cables y en unas torres de energía que tienen capacidad para esa cantidad de energía que sale con mucha potencia de los lugares de generación y que llega a unos puntos de entrada de los pueblos, de las ciudades, de este tipo pues como de elementos primarios donde llega, ¿cierto? Estos sistemas se llaman sistemas de transmisión nacional, ¿listo? Entonces, ese proceso se hace hasta ese punto, hasta que llegan como, digámoslo, a las centrales a las subestaciones y es ahí donde empieza a almacenarse para luego comenzar a distribuirse. Listo. Empieza entonces el componente de distribución que consiste en transportar la energía de las subestaciones ya para que llegue a los usuarios finales como tal. Vamos a tener digamos que dentro de la infraestructura procesos muy parecidos, pero ya con potencias mucho más pequeñas que permitan llegar a los usuarios con la capacidad de energía que se necesita para lo que tenemos en los hogares, ¿cierto? Y que no vayamos a tener pues como ninguna dificultad con esto.
Estos sistemas se llaman entonces sistemas de distribución local, para que lo tengamos pues como presente. Otro de los componentes que está inmerso en lo que es el costo unitario es la comercialización. La comercialización tiene que ver con la compra que se hace de energía a los grandes productores. Esa compra se hace pues como mes a mes a través pues como de diferentes procesos, y permite entonces que se pueda tener la capacidad de energía para que, por ejemplo, Cañas Gordas pueda operar, ¿cierto? Y pueda tener como esa cantidad de energía que necesita para que tanto los hogares, la industria, el comercio y las diferentes entidades puedan pues como suplir sus necesidades en cuanto a los conceptos pues de energía como tal. En la comercialización también vemos entonces reflejado el proceso de lectura de medidores, la entrega de facturas, los distintos canales de atención, tanto el telefónico, el físico en la oficina, los canales virtuales. Todos estos procesos vienen inmersos entonces en el rubro de la comercialización. Casi que en la comercialización es donde los usuarios tenemos quizás más contacto con las empresas, justamente a través de los distintos canales de atención como tal. Como les explicaba ahorita en el ejemplo, hay algunos procesos que implican pérdidas como tal. Cuando hablamos entonces del transporte de energía, también hay unas pérdidas técnicas de energía que digamos que la normatividad permite cobrarlas a través de una ecuación muy importante que define cuánto se le puede cobrar al usuario por esas pérdidas, pero esa misma normatividad le exige también a las empresas prestadoras de servicios públicos que sean completamente costo eficientes y que minimicen al máximo esa cantidad de pérdidas que se puedan presentar, porque se dan es al proceso del transporte de la energía, ¿cierto? A través entonces del proceso como de la transmisión y la distribución es que se generan estas pérdidas, pero a lo largo de la historia siempre las empresas han tenido que buscar estas mejores maneras para evitar, digamos, que las pérdidas sean muy altas. Y hablamos entonces del proceso de restricciones, que tiene que ver como con esos eventos adversos que se pueden ver reflejados en la generación de la energía o en la transmisión como tal, y que tienen que ver, por ejemplo, y en una época de nuestro país lo vimos y lo vivimos constantemente, por ejemplo, la voladura de torres o este tipo de cosas que de cierta manera imposibilitan pues también como que digamos que el servicio pueda llegar al usuario final, al destino final. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud? Listo, súper bien. Hablemos entonces, para que lo tengamos claro, porque es que es muy difícil sin proyectárselo. Lo primero entonces es que tengamos claro que hay un costo unitario, ¿cierto? Y que ese costo unitario refleja el componente o el valor que implica cada uno de los procesos que les acabé de presentar y de exponer. Resulta entonces que ya vamos a ver esas especificidades que hacen que la tarifa sea distinta para todos nosotros, y empezamos entonces con un proceso de estratificación. La estratificación viene definida a través de una metodología, a través de planeación nacional, ¿cierto? Y los diferentes municipios, a través de su Secretaría de Planeación Local o de Planeación Municipal, entonces digamos que rige esa metodología que está definida para todo el territorio nacional en su territorio como tal, y se definen los diferentes estratos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, industrial, comercial y el exento, que lo vamos a ver entonces ahorita. La estratificación es absolutamente importante porque si bien la hace entonces o se definen metodologías de planeación nacional, y digamos que los encargados de realizar esa metodología o de implementar esa metodología en el municipio son las alcaldías a través de sus secretarías de planeación local, es muy importante para EPM, y está definido en la norma que nosotros sepamos pues el estrato socioeconómico al cual corresponde una vivienda o un local comercial para poder aplicar los conceptos de subsidios y de contribuciones, ¿cierto? Eso está desde la normatividad. Es importante aclarar que no es potestad de EPM la definición de esos subsidios y contribuciones, sino que corresponde a unas definiciones que vienen desde la ley y desde las administraciones como tal, ¿cierto?
¿Qué son entonces esos subsidios y esas contribuciones? Los subsidios son ayudas o descuentos que se hacen entonces al costo de la factura de servicios públicos y corresponde a un valor menor pagado por el usuario cuando consume entonces la energía eléctrica o el acueducto, el alcantarillado o el gas natural. Listo. Se ve reflejado pues como en el pago total de estos procesos, pero tiene algunas implicaciones como tal. ¿Cuáles son? La primera es que los subsidios son un instrumento de redistribución de los ingresos de la política nacional, ¿cierto? De la política del Estado. Como les decía, no es una decisión de nosotros como empresas prestadoras de los servicios públicos definir los componentes o el porcentaje de subsidio que se entrega. Los subsidios son focalizados, ¿cierto? Se entregan a las personas de menores ingresos y para esto se define entonces si se hace por entrega de subsidio o por entrega del estrato o del Sisbén. Las empresas prestadoras de servicios públicos, ¿qué somos o qué papel jugamos en este proceso? Somos ese vehículo para poder hacer entrega de estos subsidios socioeconómicos, ¿cierto? Y están definidos en la Ley 142 de 1994. Se define entonces que los subsidios se entregan a los estratos 1, 2 y 3 y ahorita más adelante vamos a poder ver pues como ese porcentaje que se le entrega a cada uno de estos estratos. ¿Qué serán entonces las contribuciones? Es el valor mayor pagado cuando hacemos ese proceso pues como de consumo y nos llega la factura de servicios públicos en cuanto a los consumos y la tarifa como tal. ¿Quiénes hacen el pago entonces de la contribución? Los estratos 5, 6, la industria y el comercio. Los porcentajes que se tienen entonces para entrega de subsidio corresponden a los siguientes, subsidios y contribuciones corresponden a los siguientes valores. El estrato 1 recibe un subsidio del 50%, el estrato 2 del 40%, el estrato 3 del 15%, pero para el gas natural no tiene el proceso del subsidio cuando se trata pues del servicio de gas natural. El estrato 4 no recibe subsidio, pero tampoco digamos que contribuye a través de este proceso de contribución. El estrato 5, 6, la industria y el comercio tienen entonces un porcentaje del 20% de contribución en su factura de servicios públicos domiciliarios. Listo, eso para que lo tengamos en cuenta. La comercial e industrial, si no lo dije, también tiene entonces este porcentaje de contribución del 20% y hay una categoría que se denomina oficial, que acá digamos que esta categoría es una categoría exenta, es decir que ellos entran como el estrato 4, que no reciben subsidio, pero tampoco entonces hacen se aplica pues un porcentaje de contribución. Para el estrato 4 y para la tarifa oficial, la tarifa se define como tarifa plena, es decir, las personas que están en el estrato 4 van a ver en su factura de servicios públicos todos los componentes del costo unitario que vimos ahora en su totalidad, sin tener el descuento que implica el subsidio, pero tampoco el incremento que implica la contribución. Listo. Y esto es para todos, para todas las personas que habitemos tanto un municipio como en este caso pues el departamento. A nivel departamental se definen los procesos de subsidios y contribuciones en energía. Cuando ya hablamos de acueducto y alcantarillado, cada municipio define entonces según sus capacidades a cuál porcentaje puede llegar en el marco del subsidio y de la contribución. Listo. Pero este porcentaje de subsidio y de contribución no se aplica a todo lo que consumimos, sino que acá entra un proceso muy importante que tiene que ver con consumos de subsistencia. Los consumos de subsistencia son como el tope que se da para aplicar esos subsidios y justamente las contribuciones. Listo. Es decir, una familia puede consumir dependiendo de sus necesidades como familia, pero también de los electrodomésticos que tenga, de las actividades que haga en su hogar, una cantidad específica de kilovatios, en este caso hablando de energía, pero no todo lo que se consuma se le va a aplicar el subsidio, ¿cierto?
Cuando hablamos entonces de climas más o menos templados, como más o menos el que tenemos acá en Cañas Gordas, hablamos de que en clima cálido, lo que se subsidian son 173 kilovatios, ese es el tope del subsidio que se da, listo. Cuando hablamos de climas cálidos o más templados como el de Medellín, por ejemplo, el subsidio llega hasta los 130 kilovatios. ¿Esto por qué se da? Porque en los climas más cálidos sabemos que se necesita, por ejemplo, tener procesos de calefacción, de ventilación, de refrigeración mucho más adecuados a las capacidades pues como del clima en ese caso, ¿cierto? Entonces por eso el tope de subsidio es mucho mayor. Entonces, para que lo pongamos en un ejemplo, si una familia se consume 200 kilovatios de energía, su tope de subsidio llegará hasta los 173 y del kilovatio 174 hasta el kilovatio 200 se le cobrará entonces a tarifa plena, es decir, al costo unitario como tal, sin reflejar el proceso del subsidio. Listo. Eso es para que lo tengamos absolutamente claro. Es muy importante que tengamos en cuenta que la tarifa puede tener variaciones dependiendo de los procesos climáticos, dependiendo también de procesos macroeconómicos como el IPC o el IPP y dependiendo también de las fuentes hídricas que podamos tener. Esto quiere decir que la invitación que les queremos hacer en este momento radica en que mes a mes verifiquemos cuál es el valor de nuestro costo unitario en la factura de servicios públicos que ahí aparece, porque mes a mes, dependiendo de todos estos procesos, incluso de los costos que tenga la comercialización de la energía se puede reflejar entonces en nuestra tarifa y lo vamos a poder revisar en la factura de servicios públicos. A grandes rasgos, de manera general, esto es lo que les queremos contar de la factura o de la tarifa más bien, y de esos componentes que hacen que esa tarifa pueda ser diferente dependiendo del estrato. Y como les decía, y queremos reiterar mucho este proceso, depende también del consumo, ¿cierto? Porque independiente de que nuestra familia pueda estar conformada por la misma cantidad de personas o procesos muy similares, puede que el consumo en cada uno de los hogares sea muy diferente, ¿cierto? Que nos lleve de pronto a que la necesidad de una familia sea de pronto iluminar más por conceptos incluso de su infraestructura que otra familia, por ejemplo, o que una familia refrigere más o tenga mayor capacidad de refrigeración incluso por actividades que pueda hacer de carácter quizás económico, que no lo lleven a tener un negocio gigante, pero que sí le permita pues como tener procesos productivos en su hogar, y eso va a hacer que los costos pues para cada uno sean distintos. Listo. Entonces queremos saber si tienen acá alguna intervención, alguna duda, algún comentario. Es que ya llegamos entonces a explicar como todo el componente de la tarifa. Listo. Recordarles entonces que en Antioquia tenemos entonces una tarifa pues como unificada, ¿cierto? Que hay un costo unitario, pero que se ve afectado por subsidios, contribuciones, por el consumo que tenemos y también pues como por ese tope que tenemos, porque también en algunos casos, y cuando estamos en municipios, nos ha pasado mucho que cuando hacemos, por ejemplo, nuestras actividades educativas, que consisten justamente en que con las personas interpretemos la factura de servicios públicos y estos procesos, nos comparan mucho la factura de los municipios con facturas de otros lugares, ¿cierto? De otros municipios o de incluso Medellín como tal, pues porque tienen familiares allá, y es importante que tengamos pues como esa claridad de que cada proceso es diferente, de que incluso por temas de los topes de subsidio que se pueden dar, resulta que cada municipio tiene entonces esa particularidad especial que lleva a que su tarifa sea la misma en términos generales, pero que ya aplicando todos estos conceptos de los que hablamos empiece a ser muy particular el concepto. Muchas gracias, Vanessa, por su intervención. Creo pues que fue muy buena, quedó muy clara, pero entonces vamos a empezar ahorita como con algunas dudas, inquietudes que tienen los concejales, y a medida de que vamos a hacerlo como un tema de un conversatorio para que nos quede bien claro. Está pidiendo la palabra el honorable concejal Ignacio. Bien pueda, concejal. Gracias, presidenta. Muy buenos días para todos, honorables concejales, presidenta, y a los funcionarios de EPM que se encuentran hoy acá en el recinto del Consejo Municipal.
varias duditas, o sea, escuchando pues el tema de la intervención que hace pues la funcionaria de PM frente a lo que tiene que ver con los voltios, digamos, que a partir de ahí empiezan a subsidiar. Me parece que acá en Cañasgordas están trabajando sobre 130, ¿cierto? 130. Porque escuché que de pronto, siendo un clima diferente, se podía trabajar en 170. ¿No fue algo así? Sí. ¿Cierto? Entonces, que eso sería una buena opción, que de pronto no fueran sobre 130, sino sobre 170 en el municipio de Cañagordas para que lo evalúen. Eso es un tema que se define como por el clima como tal, ¿cierto? Sí. Si acá digamos que está estipulado más como un clima cálido y digamos que el tope de subsidios sí llega a los 130. Ya, por ejemplo, de Dabeiba para abajo, que es un poco más caluroso, por decirlo así, que evidentemente incluso uno con su temperatura corporal lo identifica, ya el proceso sí implica que sea desde 173 para abajo. Y digamos que este proceso no es tampoco potestad de EPM como tal definir a cuál municipio, sino que a través de diferentes procesos que implican la medición del clima se llega entonces al proceso de la implementación de los subsidios de subsistencia. Sí, pero qué bueno que de pronto se pudiera empezar en un proceso de esos. Yo creo que de pronto nosotros acá podemos aplicar bajo ese proceso de 170. Sería muy bueno pues como montar un proceso para eso. Lo otro, me parece a mí que hubiera sido muy bueno haber invitado a un funcionario de planeación para que hubiera estado acá, porque a mí me parece que a nivel de Cañagordas hace falta una actualización de estratificación, porque uno ve personas que realmente los ven en estrato 2, en estrato 3, y uno se pregunta por qué, ¿cierto? Y eso sabemos de que afecta mucho a la persona para el tema de los servicios públicos. Lo otro también tiene que ver es de pronto, a través de EPM, de pronto hacer un estudio, un análisis vivienda por vivienda, cuando estos recibos llegan demasiado caros, porque es que sabemos de que una mala instalación genera este problema también de alto consumo. Hacer un análisis de los electrodomésticos también, porque hay electrodomésticos demasiado consumidores de energía, ¿cierto? Y hacer como una socialización con todas estas personas para que entremos en este tema y nos evitemos pagar tantos altos costos. Sería pues como lo que tendría yo pendiente. Muchísimas gracias. Gracias, honorable concejal Ignacio. El consumo de subsistencia, si es 130 o 173, tiene que ver no con una decisión de EPM, sino con los metros sobre el nivel del mar que está cada municipio, que esta altitud es la que define el clima más cálido o más frío. En el caso de nosotros estamos en el tope de 130. Permiso, pero debemos de tener en cuenta el calentamiento global ahí también ya. Que tener en cuenta el calentamiento global. Y totalmente de acuerdo con el señor concejal en el tema de la estratificación. Esa estratificación nosotros la tomamos como base. Siempre los municipios son los responsables a través de las unidades de planeación de tener actualizada esa estratificación, tanto urbana como rural. Entonces es muy importante que ese proceso se haga y ya los resultados de esa estratificación nos los comparten y nosotros los aplicamos directamente. Por eso es que determinamos entonces qué población recibe subsidio, qué población es estrato 4 que no recibe subsidio ni contribución y qué población es 5, 6 industrial o comercial, que sería la contribución. Sí. Súper importante ahí que recordemos que las empresas prestadoras de servicios públicos somos ese vehículo para que estos procesos de subsidios y contribución en este caso pues se puedan aplicar como tal. De acuerdo con el honorable concejal en términos de que efectivamente una instalación en mal estado puede hacer que en una vivienda se consuma más incluso del consumo que tienen las familias como tal. Acá es súper importante recordar que digamos que hay una instalación que le corresponde a cada persona, ¿cierto? Que es propiedad del usuario como tal. Es fundamental que
ojalá las comunidades puedan en algún momento definir, hacer esas, pues como esos chequeos de esas instalaciones que puedan tener e incluso de sus electrodomésticos para que validemos que no nos están afectando en términos del consumo como tal, ¿cierto? Porque afuera de nuestros hogares tenemos algo que se llama el medidor, ¿cierto? Que constantemente va a estar midiendo todo lo que pasa en el hogar, ¿cierto? Y si alguna de nuestras infraestructuras internas puede tener alguna fuga, que en energía también se dan fugas, esto nos puede estar representando quizás un mayor consumo en el hogar, pero es fundamental que cada una de las personas pueda hacer de pronto este proceso también de estar chequeando o incluso de determinar si su vivienda es una vivienda que se construyó hace ya algún tiempo y que tenía ciertas características, porque por ejemplo nuestras familias de hace algún tiempo eran familias pues constituidas digamos por una cantidad de personas específicas, pero con menos electrodomésticos de los que conocemos ahora, ¿cierto? Anteriormente, por ejemplo, no existía el celular o no teníamos quizás tantos televisores o esos electrodomésticos actuales que nos están facilitando la vida, pero que nuestras infraestructuras internas quizás no tengan la capacidad para poder entonces como sustentar ese consumo que requiere cada uno de ellos como tal. Bueno, ahí quedamos como con el tema de la tarea por el tema de estratificación. Yo siento que ahí hay un punto bastante importante que ya corresponde, doña Julieta y todo, que miremos en las próximas sesiones con planeación y mirar, hacer como la propuesta de que miremos en la parte rural este tema de estratificación, que puede ser también uno de los inconvenientes o de lo que está haciendo de que de pronto estas facturas de servicios públicos lleguen con unos costos tan exagerados. Bien, pues, don Francisco. Cuando hay aquí revisamos que cuando se detecta en la factura un consumo exagerado, llamémoslo así, normalmente EPM hace revisión de qué es lo que está pasando. O sea, o van allá, o van a una revisión previa, o a veces la hacen posterior también, sí. Para saber qué es lo que está sucediendo, porque puede ser que pusieron una máquina, no sé, una cortadora de caña, algún aparato que está requiriendo mucho consumo de energía, en fin, pero eso es bueno tenerlo en cuenta para que existe la posibilidad de revisar esos consumos, a ver que no es que esté fallando algún aparato o que haya un consumo que no esté medido debidamente. Para este tema de revisión yo tengo varias preguntas. La primera es que es mentira, es verdad, están equivocados los usuarios cuando dicen que cuando se acercan a EPM a hacer la solicitud, esa revisión tiene un cobro y que luego se las aplican en la factura. No, en estos momentos revisiones de alto consumo, como explicaba Francisco, hay dos tipos. Una que se llama, o nosotros determinamos con el nombre de revisión previa. Las instalaciones por lo general tienen como un rango o un promedio normal, parejo, digámoslo así, de consumo. Cuando en la lectura se determina que ese promedio se elevó o se disminuyó, antes de facturar, porque estamos leyendo más o menos 20 días antes de llegar la factura, en esos 20 días se hace una revisión previa, o sea, una segunda lectura que la están efectuando más o menos a los 8 días. En esta segunda lectura, los muchachos descartan que de pronto el primero que leyó se haya equivocado o investigan, ya indagan con el usuario qué pudo haber pasado en ese periodo de consumo que lo elevó, que de pronto diciembre, que de pronto visita, que de pronto la Semana Santa, que de pronto las vacaciones, que cambiamos la nevera, que no teníamos y compramos. Cuando ya se determina la causa del aumento, se factura normalmente. Esa es la primera, la revisión previa. La segunda ya sería la que se hace ya después de poner en la oficina o en la línea de atención o en cualquiera de nuestros canales un reclamo y va y se revisa, pero ninguna de las dos tiene cobro para el usuario. Porque sí teníamos esa duda, alguien me dijo, no, lo que pasa es que yo pido la revisión, entonces me vale 80.000 pesos, eso todo me lo cobran. Entonces yo decía, bueno, eso hay que aclararlo, porque entonces imagínate pues un consumo bien alto, hay que pagar la factura sí o sí, y entonces también van a cobrar como el tema de la revisión. Entonces cuando hacen las visitas, digamos para este tema de revisión, antes y después quedan como unas actas, o al usuario se le entrega o se le dice, vea, tiene
¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo la persona sí queda como satisfecha del por qué o por decir, me llegó un consumo, pero Dios mío, es que yo no sé de qué, ¿cierto? ¿Cómo les dicen a ellos? Vea, usted tiene este consumo por esto o tiene esto, o sea, a ellos se les informa, se les hace un acta o ustedes tienen un acta donde a estas personas que hacen la solicitud les quede como claro. Los muchachos, los compañeros nuestros, los contratistas que son los encargados de hacer las revisiones, ellos cargan un aparatico que todos conocemos como la terminal. Esas terminales tienen una impresora. Es más, esa tirilla en la impresora, el usuario la firma y se les entrega copia. Hay revisiones en las que afortunadamente sí se detecta qué está pasando, que encontraron una fuga en un toma, que encontraron una nevera en mal estado, con el empaque malo, pero hay revisiones en las que no, todo está normal, no hay fugas, el medidor registra correctamente. Entonces, en este tipo de revisiones sí queda uno como con el sinsabor de, bueno, se subió, nos estamos gastando todo esto, pero en sí no sabemos en qué. Porque bueno, ahí tengo dos casos específicos, tengo uno que fue un trimestre 512.000 pesos, eso asusta para en el campo, una persona que jornalea 3-4 días a la semana y entonces tiene que pagar de servicios públicos más o menos alrededor de 170.000 pesos mensuales, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, que es el contrato 781-0175, se identificó que es una casa con una red interna demasiado vieja, pues que, cierto, que podría ser eso lo que estaba afectando el consumo y que por eso los pagos fueran tan altos. Si posterior a esto esta persona coge y arregla su iluminación, hace lo que tiene que hacer y quita y el cobro sigue llegando alto, ¿qué pasaría? En el otro, que no tengo el contrato, que pagó 560.000 pesos el trimestre, alrededor de 186.000 pesos mensuales, me dice, empezó progresivo, ¿cierto? Lo único que pasó ahí, y no fue de diciembre, estamos hablando de este trimestre que se pagaba el mes pasado, en junio, creo que es. O sea, ya no cogía diciembre, sino que fue este último, o sí cogía diciembre, ahí tengo como la equivocación. Me dice, no coge diciembre, en diciembre compramos una ollita de estas, ¿cómo se llaman? Que son como al vapor. Y entonces me llegaron 560.000 pesos, me dice que es de consumo, pero yo no sé porque yo no tengo nada más, entonces es lo que dicen ustedes, ¿qué pasa con esta persona? Que sí o sí tiene que pagar los 560.000 pesos porque si no se queda pues sin el alumbrado. Y la otra persona que le identificaron el problema que se cambia, pero si llega y sigue pasando, entonces ahí EPM, ¿cómo pueden ayudar a estas personas? Porque que quede claro acá que si bien es cierto, hay muchas cosas que la ley lo determina, como por ejemplo el tema del subsidio de los 73 kilovatios, bueno, ese tipo de cosas, que hay cosas que no se pueden hacer, a esto que son personas que es el llamado, o sea, son gente del campo, es que no, aquí incluso pagan muchísimo más que aquí en la cabecera municipal, que tienen más gasto, la mayoría de estas personas cocinan con leña, que es lo que ellos dicen, o tenemos estufa de gas, ya aquí no se utiliza fogón de estufa eléctrica. ¿Cómo es posible que una sola ollita me ponga a mí a pagar 186.000 pesos mensuales? Yo fornaleo 4 días, me tocó vender la vaquita para poder pagarlo, entonces voy a tener que quedarme sin servicio, al último voy a tener que cortar o yo mismo quitar la energía porque no lo voy a poder sostener. O sea, es como la preocupación y lo que nosotros queremos. Bueno, EPM, ¿cómo va a ayudar a estas familias o cómo vamos a hacer para ayudarlas? Yo no sé, o sea, nosotros no podemos, yo no sé si ustedes tengan alguna metodología, se puede hacer con estas personas porque hay mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar cuando llegue este otro cobro? ¿Cómo va a llegar? Ya no van a ser capaces de pagarlo. Lo primero que hay que analizar en esas facturas, y como usted decía, de si cambiar la instalación interna funciona o no. O sea, debemos estar seguros primero que todo que la instalación y el medidor estén en buen estado, porque si tenemos una instalación con una fuga, ahí no va a haber ahorro que valga, porque la fuga nos va a botar energía y el medidor la registra, ese es su trabajo, registrar, contar. En muchas ocasiones hay viviendas con fugas y que el fogón o que el mesón coge y eso causa gracia. Al medidor no, el medidor registra esa fuga.
Entonces mire que por más que ahorremos, si tenemos una instalación interna en mal estado, con recalentamientos, con fugas, porque somos muy dados también a extender una extensioncita para un corral, una extensioncita para otra parte, en cualquier alambre, de cualquier calibre. Todas esas fugas, todos esos empates nos generan pérdidas económicas para nosotros. Al medidor no se le pierde nada, él registra y cuando se lee, se cobra la cantidad de kilovatios. Entonces, el punto es tener la seguridad de que el medidor y la instalación están en buen estado y los electrodomésticos, porque podemos dar buen uso, pero si tenemos una nevera con el empaque malo, va a botar energía. Va a botar energía porque bota el frío y la nevera carga más veces. Si tenemos, por ejemplo, en el gas, que yo sé que en estos momentos hay muchos hogares, ya vamos a cumplir 10 años con el gas, y tienen el mismo fogoncito de 2 puestos. Yo les aseguro que las hornillas están desgastadas, botan más gas. Entonces, lo primero es verificar el buen uso de instalaciones, de medidor y de electrodomésticos. Si todo está bien, ya hay que mirar es la utilización que le da cada instalación, cada vivienda a los electrodomésticos. Y como decía Vanessa, todas las instalaciones tenemos diferentes necesidades, diferentes usos. Por ejemplo, yo sé que hay personas que todavía hirven el agua, hirven el agua, otras que no. Hay personas que en su alimentación son muy dados a cocinar frijol, la mazamorra, eso genera más consumo. Hay viviendas que no, por la tarde un periquito y una arepita. Entonces, ya sería la variación que tenga cada vivienda, la que les va a incrementar y la que les va a cambiar respecto a las demás. ¿Cuál es la vida útil de un medidor? Porque también sé que en el área rural tienen medidores de toda una vida que también puede estar ocasionando. El tema aquí para los funcionarios de EPM es, estamos hablando de 2 familias en específico y ya ellos le contarán de las otras, no, o sea, utilizan leña, no, si tienen su gas es con la pipeta, el cilindro, ¿cierto? Habría que mirar el tema de las redes y esas otras situaciones. Entonces, lo uno que debe quedar claro aquí para las personas que nos estén escuchando del campo que tienen este problema es que pueden pedir su revisión nuevamente y si la factura llega alta, de qué está pasando, si ya hicieron lo que se les recomendó. Eso no lo cobran, no lo van a cobrar porque la gente tiene mucho miedo. Entonces, si vuelvo y pido la revisión, entonces me lo van a volver a cobrar en la factura. Entonces, que quede claro que no se cobra la revisión y que lo pueden solicitar a la oficina para que tengan pues como esa claridad. El tema de los medidores viejos de energía, ¿cuánto de la vida útil o cómo saber si un medidor también está bueno o está malo? Eso lo hacen dentro de la misma revisión. Sí, los muchachos dentro de la revisión se hace 2 tipos de pruebas. La normalita que la puede hacer cualquier persona y simplemente es desconectar todo. Y después de que todo esté conectado, usted mira la lectura de su medidor y el medidor debe quedar en la misma lectura, él se queda quieto. Si no hay nada enchufado, ni un bombillo encendido, el medidor se queda quieto. Eso es lo que llamamos nosotros el medidor controlado, deja de registrar. Cuando ya usted conecta, por ejemplo, la nevera, él automáticamente ya empieza a registrar. Esa es una prueba muy fácil y muy básica. Ya la otra sí sería realizar un PCT, que ya eso es más técnico, y lo hacen ya los muchachos directamente en las revisiones. Muchas gracias, Doris. Tiene la palabra la honorable concejal Julieta. Antes puedo hacer... Claro que sí, Vanessa. Esperamos un momento, doña Julieta, por favor. Bien pueda. Muchísimas gracias, Julieta. Resulta que a lo largo pues como de la conversación hemos tenido muy claros 2 conceptos. El primero es el consumo, que es lo que las personas dentro de su hogar, dentro de sus hábitos, dentro de la revisión de las instalaciones pueden controlar, ¿cierto? Eso es lo que como usuarios podemos controlar cuando hacemos uso de los servicios públicos y cuando verificamos que nuestras instalaciones estén en perfecto estado. Pero también hay un componente muy importante y es justamente el tema que nos trae hoy, es la tarifa, ¿cierto? La tarifa puede, como lo vimos ahorita, variar por conceptos climáticos, variar por variables económicas como el IPC o el IPC,
IPP, que eso también se puede ver reflejado en la factura de servicios públicos. Y recordemos que la factura en este momento está reflejando también esos procesos de cuando se congeló la tarifa en el 2020, ¿cierto? Eso ciertamente va a afectar entonces ese costo unitario del que hablábamos ahorita, y por eso vamos a ver también, tal vez comparándolo con facturas anteriores, porque sabemos que también en el municipio pueden haber personas muy juiciosas que incluso, digamos que hacen un paralelo entre la factura que tenían el año pasado y la factura que tienen este año, y ven entonces que el costo unitario, que ese valor unitario del kilovatio puede estar más elevado en este momento, lo cual ciertamente nos va a reflejar un poco más de cobro en el total de nuestra factura de servicios públicos. Entonces ahí, en ese momento, cuando nuestra tarifa está un poquito más elevada por estos distintos factores que finalmente afectan esa tarifa como tal, es cuando lo que nosotros podemos controlar debe ser mucho más riguroso, ¿cierto? Donde nuestro consumo debe ser mucho más riguroso y donde nuestro cuidado de esas instalaciones debe ser también más riguroso. Pero cuando hacemos el análisis entonces de lo que nos está llegando a la factura, es muy importante tener en cuenta esos dos componentes, el consumo y el costo unitario, el total el valor de la tarifa. Gracias, Vanessa. Ahora sí tiene la palabra la honorable concejal Julieta, bien pueda. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, honorables concejales, señores de EPM, el amigo aquí y secretario y la teleaudiencia. Pero es que a mí sí me preocupa una cosa, porque es que aquí estamos hablando de que la gente, sobre todo del campo, es que es más que todo la queja de la gente del campo, que entre otras cosas me parece de muy mal gusto que no estén hoy aquí cuando estaban tan inconformes con esta situación y que la señora presidenta con tiempo les avisó. Entonces me parece de mal gusto que no estén dando la cara, porque de pronto no se llevan los conceptos que ustedes están diciendo aquí. Pero también me preocupa, en el caso de aquí mi compañerita, que en el campo, me dice ella, a mí nunca me han ido a revisar el medidor, nunca me han dicho está bueno, está malo, y demasiado exorbitante la factura que le llegó, porque hasta el mes de marzo, al 31 de marzo, tengo entendido que esto se paga por trimestres. Hasta el mes de marzo le llegó 971.386 pesos. Vea, señores, en el campo que la gente vive de un jornal, ¿de dónde va a sacar 970.000 pesos? Y ella me manifiesta aquí, es que yo también cocino con gas, con pipeta, no con pipeta. Y ya, como no pudo pagar, ya le llegó el otro trimestre y ya no fueron 970.000, fue 1.719.000 pesos. Se duplicó en ese otro trimestre. Yo no sé cuál irá a ser la situación, cómo les irán ustedes a colaborar a estas personas, porque con esta situación yo estoy más que segura que la gente ni va a ser capaz de pagar, ni va a poder tener acceso a esta electrificación, a este servicio de electricidad, porque si bien es cierto, la gente del campo está pagando más que inclusive la gente del área urbana, porque es que así sea trimestralmente les está llegando desorbitante esas facturas. Entonces, yo no sé, pero en el 2020 se congeló, ¿cierto? Pero entonces los elevaron para poder que EPM no tuviera ninguna pérdida, para poder que EPM se nivelara, porque la empresa no pierde, el que pierde es el consumidor. Y ahí a mí sí me preocupa mucho, porque ¿cómo así que estas personas, 1.700.000, yo no sería capaz de pagar 1.700.000, es que uno no los paga. Eso se está viendo aquí en unos cuantas personas de veredas, y yo sí les voy a pedir un favor muy grande, y sobre todo a la niña de EPM, como a ustedes les llega la factura y eso ustedes van mirando lo que va reflejando, hombre, pues digámosle a Pedro que vaya y mire el medidor de esa casa, a ver qué está pasando, si es que en realidad es el medidor el que está malo, porque aquí mi amiguita me dice, yo no tengo problemas dentro de la casa,
el medidor está viejo, no voy a decir que no, pero entonces el funcionario, porque nosotros no podemos decir, fuimos y vimos, no, a la casa de ella no han ido, entonces, ¿cómo está llegando esta factura tan supremamente alta? Es extracto 2, ella es extracto 2 y en el momento tiene una factura de 1.700.000, no creo que la pueda pagar, no tiene con qué. Cuando terminemos este conversatorio, tengo otras preguntas ya diferentes para que me hagan el favor y me contesten. Muchas gracias. Claro que sí, doña Julieta. Tiene la palabra doña Zoraida, bien pueda. De nuevo, muy buenos días para los funcionarios de EPM, concejales y las otras 3 personas que están en este momento. Muchas gracias por dicha invitación en esta fecha de hoy tan importante. Mi nombre es Zoraida Ruiz, de la vereda Cumbarrá, presidenta de Junta de Acción Comunal. Estoy bastante preocupada, demasiado. No solamente mi persona, sino muchos de la vereda, porque hablo a nombre de ellos también, la situación que es la que están pasando, pero la persona más afectada soy yo. En la vereda no creían que esa cuenta de servicios era tan alta, y ellos me pidieron el favor que les enseñara la cuenta de servicios para ellos verificar. Cuando la vieron, constataron de que era en realidad. Haga de cuenta como si estuviera viviendo en el Poblado, en Envigado, pues como en Medellín. Para mí eso es mucho. En mi casa no vivimos sino 2 personas. Entonces el favor muy grande es a ver en qué momento hay la posibilidad de que me hagan visita para mirar a ver la circunstancia, el por qué está llegando tanto servicio y en cuanto al medidor. En estas cuentas de servicio me parece pues como muy maluco, llega alumbrado público, las lámparas en Cumbarrá, yo no veo lámparas, y acá llega, eso no falla, alumbrado público, no sé. Entonces mire que es una cantidad de cosas impresionantes que a uno no le da, y eso que uno genera otro gasto, el cilindro de gas. Entonces ustedes se imaginan uno cocinando con energía, yo creo que ya iban 5 millones esa deuda. Entonces a ver cómo me hacen el favor, cuál es el problema, la dificultad. Yo les agradezco de antemano y muchas gracias por dicha invitación, yo les agradezco de corazón. Gracias a usted, doña Zoraida, por venir hoy acá, pues valioso su aporte. Yo creo que aquí hay algo muy claro y es que a todos nos preocupa esta situación. Sabemos que mucha gente no vino, pero que viene presentando en casi todas las veredas, la mayoría de veredas hay como este tipo de situación. Por ejemplo, en el caso de doña Zoraida, ¿qué podemos hacer ahí? O sea, EPM, o sea, ¿cómo ustedes nos pueden orientar que de alguna manera doña Zoraida se pueda ayudar? Porque si no, definitivamente se tendrá que quedar sin el servicio porque no va a ser capaz de pagarlo. Por ejemplo, Doris. Bueno, respecto a la factura, doña Soraya, 2 preguntitas, 2 aclaraciones. La primera es, si me regala el numerito del contrato, yo puedo mirar ya con algún compañero de mi oficina y que nos investigue de una vez, si es solamente consumo o es algunos otros cobros. Y respecto a la tarifa de alumbrado público, sabemos que el alumbrado público en este municipio es un impuesto establecido por el municipio. Es la alcaldía la que tiene establecido bajo un acuerdo del propio Consejo Municipal la tarifa de alumbrado público. Nosotros como empresas públicas solamente actuamos como facturadores. Ellos nos pagan a nosotros para prestar el servicio y para facturarlos en las facturas de las instalaciones. Es el propio municipio el que decide a quién se le cobra, tanto urbano como rural, porque hay otras localidades, otros municipios que deciden solamente cobrarle al urbano, porque en el rural no prestan el servicio con las lámparas. Entonces, ese puntico del alumbrado público, sí, solamente trabajamos como recaudadores y se le devuelve, se le reintegra al municipio mensualmente el valor que nosotros les recaudamos por ese ítem. Doris tiene razón cuando dice doña Zoraida, el tema de alumbrado público fue, digamos, un acuerdo que hizo el municipio alguna vez, de que se iba a cobrar una tarifa, una pequeña cuota, incluso en la parte rural,
debe de llegarle alumbrado público. Creo que se cobra en todo el municipio, Doris, en toda rural y urbano se cobra alumbrado público, porque lo que más o menos lo que objeta el acuerdo en ese entonces es, si bien es cierto doña Soraya vive en el área rural, cierto, pero cuando se desplaza al urbano se beneficia de alguna manera o del alumbrado público, entonces más o menos como fue como la manera en que lo objetaron, pero ya ese es un punto que podemos, o que tenemos centros poblados en algunas comunidades con alumbrado, entonces también como manera de recaudo, pero ya ese tema también lo podemos tocar más adelante, incluso ahorita estamos en contienda electoral, es un tema que podemos tocar con los candidatos, si vamos a seguir, nos van a seguir comprando alumbrado público cuando no lo tenemos, bueno, ya eso digamos que es otro tema, pero ya sí tiene razón en esa parte. Tiene la palabra el honorable concejal Ignacio. Gracias, presidenta. Yo le hago una preguntita a Doris. En estos momentos, ¿qué tipos de convenios hay con el municipio? ¿Cobertura? ¿Mejoramiento de daños de lámparas? ¿O desde cuándo se empezó ese nuevo convenio? ¿O cuánto tiempo estuvo suspendido este convenio? En estos momentos tenemos el contrato con la alcaldía por la facturación y el recaudo, que es pues hacer el cobro en la factura, y está recién el de reparación. El de reparación sí se había suspendido, funcionó como por 4 o 5 años, se venció y estuvo un tiempo y hace poco se renovó. Tengo entendido que solamente se renovó por este año, el de reparación. Entonces, tuvimos un tiempo en que nosotros no arreglábamos las lámparas, o sea, nuestro personal no las podía arreglar. Ya se renovó, ya se puede realizar el reporte en la línea normal al 018-415-115, con el número del contador más cercano a la lámpara y las reparamos. Eso es solamente reparación. Otro tema que también lo preguntan mucho es que quieren una lámpara nueva porque no la tienen. Esa sí no depende de nosotros. Ya hay una parte del contrato que es reposición, expansión de lámparas nuevas, pero esa se la tiene que aprobar directamente planeación. Entonces, para una lámpara nueva el deber ser es dirigirse a planeación, solicitarla, si planeación la aprueba, ya ellos pasan un listado a empresas públicas, necesito la instalación de tantas lámparas nuevas en ciertos lugares. Entonces vuelvo y repito, la reparación sí directamente a la línea, pero ya la expansión, la de instalación de nuevas, sí tienen que hacer la solicitud en planeación. Gracias, Doris. Bueno, hay otro tema que es más para aclararle de pronto a las personas que están acá si no lo tienen o las personas que nos escuchan. Hay unos cobros, por ejemplo, cuando hay una casa nueva, porque ya lo viví, incluso la otra vez tuve como ese inconveniente, cuando instalan el contador y bueno, montan toda la energía, toda la red eléctrica, no sé cómo es el tema, entonces eso se va pagando en cuoticas en la cuenta de servicios públicos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Entonces la persona empieza a pagar muy cumplido y hay una cláusula que si la persona se atrasa, no sé si por un cobro 2, entonces ya el convenio que se había firmado para pagarlo en cuoticas diferidas en los servicios públicos le llega junto. Entonces, ¿qué pasa? Esa factura se eleva. Hay otra situación que también estuve investigando pero no creo pues que aquí pase, pero que también ha sucedido mucho, y es que ahorita por EPM hay muchos programas y proyectos y hasta un celular lo pueden sacar, o electrodomésticos, no sé cómo es, y también lo cargan a ese tipo de cuentas, entonces también le va a llegar ahí. Aquí no pasa eso, aquí pasa este tipo de situaciones, pero sí sabemos pues que hay un poco de detonantes que pueden ocasionar estos cobros tan altos, pero la idea aquí es sí, mirar de qué manera se le puede ayudar desde empresas de EPM a estas personas que tienen esos cobros tan altos. Si nuevamente en este trimestre les llegó el cobro, ya hicieron lo que se les sugirió, o sea, de qué manera les vamos a colaborar, porque igual que a doña Zoraida hay muchas personas que de pronto no vinieron, no tenemos digamos las facturas, otras las tenemos, pero que están como pendientes de qué va a pasar con esta situación. Bueno, respecto a las instalaciones nuevas, sí, es como lo decía Seleni, la empresa les instala el servicio rural, estamos hablando de la parte rural, y el usuario está en la potestad de solicitar si la empresa le instala solamente la parte de afuera, lo que llamamos acometida, que sería caja, contador, la puesta a tierra, el antifraude, o si adicional a esa parte también le instala lo interno, la instalación interna. Bueno,
yo sí les digo que si piden todo completo, el costo va a ser mayor, el costo va a ser altísimo, porque no se va a cobrar solamente el material de la parte de afuera, sino el de adentro. En estos momentos yo estoy viendo, primero solicitaba mucho el usuario solamente la parte de afuera, y hacían particularmente la interna, ya no, ya todos quieren que la empresa les haga todo, tanto afuera como adentro. Ya no están haciendo la interna particular, con un eléctrico particular, que porque el eléctrico no le cumple, que porque el eléctrico cobra mucho, entonces van a la más fácil, que la empresa les haga todo. Y sí, es relativamente más fácil, se ahorran el trámite, pero eso nos está haciendo que esos HVs estén saliendo mucho más costosos. Yo tengo instalaciones por HV de hace 6, 8 años con una cuota mensual de 12, 15, 16 mil pesos. En estos momentos, esa cuota de 16 está en 40, 50 mil pesos mensuales. Entonces, ahí es donde un usuario, esta mañana nada más llegó un señor, ya ustedes estaban en la oficina, atrancado con una sola cuotica de 46 mil pesos. Y lo más triste es que es la tercera cuota que le llega, está recién instalado el servicio y su cuota mensual es de 46. Si el usuario no paga un mes, listo, son 46, pero si se deja acumular 2, estamos hablando de 100 mil pesos. Y mire que no estamos hablando de consumo, solo la cuota de la puesta de la luz, como lo llaman coloquialmente, solamente la puesta del HV. Entonces vamos a lo que decía Seleni, cuando ya se dejan acumular la tercera cuota sin cancelar, el sistema tiene algo que se llama cláusula aceleratoria, y es que si usted no me ha pagado, me ha incumplido con el pago de 3 cuotas, él tumba la financiación, la liquida y le llega todo junto. Entonces, si el HV al usuario le había costado 2 millones, 2.500.000, al cuarto mes le llega al usuario una factura de más de 2 millones de pesos. Vamos a mirar por qué, ni siquiera le han leído la primera vez, ni siquiera tiene consumo, es todo el cobro del HV. Entonces, el punto es que de pronto pedirlo completo es facilidad, pero también eso nos va a incrementar la cuota, y la cuota después, si nos atrancamos, si nos atrasamos, nos va a pasar eso. HV significa habilitación vivienda. Normalmente esos cobros por HV son hasta 10 años. O sea, no es que sea, pues, lo tenga que pagar. O sea, es diferido esos pagos en el. Ajá, correcto. Hay un incumplimiento en los pagos mensuales. ¿Qué pasa en estos momentos? Después de la pandemia los costos, podemos decir que de todo, se incrementaron impresionante. Eso pasa con el material eléctrico. Estamos hablando de un metro de antifraude hace 4 o 5 años atrás a 14 mil pesos y ya está a 26. Entonces son precios al doble, eso está incrementando mucho el valor del HV. Doña Julieta, la honorable concejal Julieta tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Tengo como una inquietud. Ahorita con lo del repartidor eléctrico, el municipio en este momento se están aprobando muchas viviendas y aparte de eso hay ya muchas viviendas construidas, digamos, para lo que es la prestación de ese servicio. ¿Qué tan factible es para que estas personas puedan tener ese alumbrado? Pues factible. Porque es que le voy a decir por qué. Porque de pronto uno ha escuchado de algunas personas, pero fui a EPM y que no nos van a dar energía. Entonces. Bueno, factible afortunadamente es mucho, porque Cañagordas tiene mucha cobertura en red secundaria en todas las veredas. ¿Qué pasa? Que primero que todo el usuario debe de acercarse a la oficina a solicitarlo, porque nosotros no podemos llegar a una vereda e instalarle servicio a todo el mundo si no nos lo han solicitado. Entonces deben de acercarse a la oficina con el formulario, los documentos y se ingresa la solicitud para que el personal se desplace. De pronto hay algunos requerimientos técnicos y legales que la vivienda no cumpla.
Entonces ahí es donde desafortunadamente no es que nosotros no queramos, es que no podemos prestar el servicio. ¿Quién pierde? El usuario, que se queda sin energía, pero nosotros como empresa también, porque estamos perdiendo un usuario que nos va a consumir y nos va a generar ingresos. ¿Cuáles son como los 4 más normales? El retiro de la zona de alto riesgo, retiro de ríos. La vivienda debe cumplir cierto retiro. No estar en zona de altos riesgos, no solo por el río, sino por derrumbes. El retiro de la vía. La famosa ley 1228, sabemos que ya no se puede construir a orilla de vía porque si no, no les podemos prestar el servicio. Vías principales, vías secundarias y vías terciarias tienen su distancia. Y ya técnicamente, por reglamento RETIE, por norma RETIE, no se puede prestar servicio a viviendas que por encima tengan líneas de energía. Eso es principal, mirarlo antes de construir, que no tengan líneas de energía por encima. Esos son como los 4 puntos básicos, porque ya por distancia, que nosotros no tengamos red, que la empresa sí trabaja con una distancia máxima de 300, 270, 300 metros, esa sí es muy, muy escasita que se presente. Gracias, señora Presidente. Voy a hablar como específicamente de un lugar. Esta vía, que ustedes saben que la vía La Campiña, toda esa vía ya no va a ser tan transitable porque ya vamos a tener la variante, ¿cierto? La vía nueva que llega. Y allá se han construido muchas viviendas y se les viene presentando ese problema. No sé si ya ahora que va a ser una vía pues que no va a ser tan utilizada, porque yo no voy a irme por aquí para Santa Fe de Antioquia pudiéndome venir por la vía nueva. Entonces de pronto pues a ver hasta dónde se podría considerar esa factibilidad. Esa de pronto es una solución a futuro, porque sí, esa vía va a dejar de ser primaria a ser secundaria. El problema es que nosotros no establecemos cómo es la vía, entonces hay que esperar que ya el gobierno determine. Hay un inventario a nivel nacional de las vías, habría que esperar a futuro que esa vía pase a ser primaria, a ser secundaria y disminuya el metraje, o sea, la distancia. No es que ya por pasar la secundaria a todo el mundo se le va a poner la luz, no. Porque ¿qué pasaría? Pasa de 30 metros a 22,5 y yo sé que muchas tampoco cumplen los 22,5. Bueno, la última ya, porque me debo de retirar. Yo tengo entendido que a través de las juntas de acciones comunales se viene dando un convenio para el mantenimiento de alumbrado rural y que a la fecha todavía eso no se ha dado. No, eso no tenía conocimiento. Con los presidentes de las juntas de acciones comunales, no. No. Con EPM, sí, porque es que el municipio siempre ha contratado con EPM, entonces tengo entendido que para lo que es la parte rural se había hecho un convenio para que contrataran con los presidentes de juntas de acciones comunales y que a la fecha todavía eso no ha iniciado. No, señora, hasta el momento nosotros no tenemos información de ningún contrato de juntas de acción comunal para reparación y mantenimiento de alumbrado público. Yo quería aclarar algo que ahorita mencionó Seleni, y es lo de las cuotas de los electrodomésticos. Estamos hablando del programa Somos. El programa Somos era el programa que nosotros, la empresa, tenía con la tarjeta, que era una tarjeta de crédito para la compra de electrodomésticos y mejoras de hogar. ¿Qué se necesitaba? Simplemente la factura, no era obligatorio tener o ser el propietario, tener la escritura, no, porque la factura es simplemente la dirección donde el usuario pedía que le llegara la cuota de su electrodoméstico. En estos momentos, desafortunadamente, el programa terminó. Desde el 26 de mayo ya no prestamos los servicios de la tarjeta Somos, no pueden comprar, no pueden realizar compras los usuarios que tienen la tarjeta, no se entregan tarjetas nuevas. Está activo solamente las peticiones, cambios de dirección o que los usuarios sigan pagando sus cuotas. Temporalmente, porque a futuro eso también se va a retirar de la facturación de empresas públicas.
Muchas gracias, bien pues Vanessa. Muchas gracias. Acá quiero hacer eco también a lo que está diciendo nuestra compañera Doris, y es que en la factura de servicios públicos es muy fácil identificar cuáles son los conceptos que corresponden a consumos y cuáles son los conceptos que corresponden, por ejemplo, a otras entidades como alumbrado público, a los cobros de SOMOS o incluso a financiaciones. Por ejemplo, acá en la factura, que espero que me pueda permitir leer de pronto esos conceptos que tiene, tenemos entonces un consumo que se ve reflejado y que nos dice cuál es el consumo y cuál es el valor de ese consumo. Acá en esa factura tenemos, por ejemplo, un componente de cuentas vencidas, que es un saldo de pronto que quedó pendiente de pagos anteriores. Tenemos un concepto que se llama otras entidades, que es ahí donde vamos a poder identificar el cobro, en este caso del alumbrado público, y para el caso de la señora tenemos entonces unos acuerdos de pago que corresponden a todo lo que hemos venido hablando, que tiene que ver, por ejemplo, con la instalación del medidor. Yo llevo ahí, permiso, mi niña, yo llevo ahí 5 años y hasta el momento, hace 3 meses fue la persona indicada pues a tomar del medidor normal lo que hacen para la factura, y le pedí el favor a él me dijo no, te corresponde ir directamente a EPM para que te hagan la visita. Listo. Listo, acá vemos entonces el cobro de un acuerdo de pago que podemos revisar pues a qué corresponde. Me pueden decir que corresponde quizás a un trabajo también que se haga, porque las financiaciones pueden ser o por habilitación vivienda o por trabajos que se hagan en la instalación como tal, o por financiaciones que se hagan en el consumo como tal, ¿cierto? Porque sabemos que cuando, por ejemplo, no se puede pagar el total de la factura, podemos acercarnos a la oficina de EPM a realizar una financiación y nos estarían llegando pues como las cuotas también en la factura de servicios públicos. Esos conceptos los vemos entonces acá reflejados, y si alguna persona acá en el municipio de Cañas Gordas tiene entonces el proceso con SOMOS, porque antes de que el programa pues se retirara de EPM como tal, tenía alguna cuota pendiente o algún proceso pendiente para pago, lo vamos a ver ahí reflejado como SOMOS, con ese nombre pues de SOMOS, para que lo tengamos ahí presente. Como dice Doris, no es activo como para usuarios nuevos o como para compras nuevas, sino más para como saldos que tengamos pendientes en este momento. También quiero aprovechar el momento y la palabra que tengo en este momento para hacerle eco también a un comentario que la honorable concejal Julieta había hecho ahorita, y que tiene que ver entonces como con los procesos que hace EPM relacionados con la factura, que es importante que tengamos en cuenta que EPM no define tarifas como tal. Las comisiones reguladoras de las que hablamos al inicio, la CRAC y la CREC, son las que se reúnen en el caso de la energía mes a mes para definir ese techo y ese piso en el que las empresas prestadoras de servicios públicos se pueden mover dependiendo sus capacidades pues de generación, dependiendo su infraestructura, su capacidad y su cobertura, para poder hacer el cobro de esa tarifa como tal. Cualquier proceso que impacte directamente la tarifa tiene que ser una definición que se haga a nivel de gobierno como tal o a nivel de las comisiones reguladoras. Nosotros como empresas prestadoras nos regimos a estos decretos y a estos procesos que impacten directamente la tarifa, para que lo tengamos pues ahí también como en cuenta, que el comentario se dio con el tema del proceso de la congelación de la tarifa y de, digamos, los cobros que se están haciendo en este momento, que esa congelación afectó algunos de los elementos del costo unitario de los que hablamos ahorita, y pues que se pueden recuperar porque tienen que ver con procesos que las empresas deben asumir para poder pues como prestar el servicio de la manera adecuada. Listo, entonces quería hacer pues como eco de eso. Vanessa, muchas gracias. Tiene la palabra el honorable concejal Alberto. Alberto, muchas gracias por venir hoy. Tengo que contarles de pronto una diferencia, es que Alberto, como le digo de cariño, él hubiera querido que esto se hubiera hecho en una sección del consejo, pero no nos dio. Entonces lo invitamos y bueno, dijo, bueno, yo voy porque pues también tiene, digamos, que ver. Yo sé que también le interesa mucho el tema. Alberto, tener la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Gracias, señora presidenta. Sí, como ya lo acabo de expresar, es precisamente porque oficialmente
si se hiciera dentro de una plenaria del Consejo, queda un acta, queda un soporte del informe que rindieron y algo objetivo para nosotros expresarle a las comunidades y en especial a aquellas personas que necesitan de que se les brinde ese apoyo y ese acompañamiento desde la misma corporación. Iniciar y dándole las gracias porque aunque no estamos dentro de un punto objetivo o oficial como yo lo quería, de todas maneras la comunidad en estos momentos, los interesados, yo sé que nos están siguiendo a través de las redes y que están recibiendo la información. Decirles, no a EPM, a los concejales. Todos nosotros tenemos una responsabilidad que nos caracteriza de una u otra forma y somos nosotros mismos los que con nuestro comportamiento, acciones, nos califican. Me quiero referir al caso de la señora Zoraida, que es un caso preocupante. Yo sé que de pronto no haya hecho el debido proceso y haya pedido a la empresa que se le haga la visita y la revisión, pero ya lleva un conocimiento de acá para que le colabore a la comunidad y lo pueden hacer, creo que general o independiente. De todas maneras las peticiones se realizan de una u otra manera y deben de ser escuchadas por todas las autoridades territoriales y públicas. Hay una opción y no es de la empresa le corresponde mandar a revisar el medidor y que la instalación interna que tenga para buscar dónde está el problema. Pero también le quiero informar que el municipio en estos momentos cuenta con un presupuesto de donde también le puede colaborar a través de la ley 143 de 1994 que establece lo de el servicio de energía. También en el presupuesto del municipio existe el cobro de la estampilla pro electrificación rural, que nunca se ha pedido un informe sobre la distribución o la destinación de estos ingresos. Y de ahí la administración te puede colaborar con algo para que se ponga paz y salvo y nadie en este momento, a partir de que se creó el cobro de esa estampilla, le ha solicitado a la administración cuánto es el porcentaje, esto me vale tanto, y el municipio no hace electrificaciones así generales, son independientes que lo hace cada familia. A partir de diciembre del 2021 se venció un contrato que tenía el municipio con EPM sobre la prestación del servicio de alumbrado público, que aunque no es domiciliario, es algo que se está cobrando de todas maneras. Y en el mes de mayo reportaron unos ingresos por más de 200 millones de pesos. En el momento lo acabaron de expresar las funcionarias, que únicamente se contrató para el resto de este año la reparación, no expansión, no otros servicios. Ahí también quedan otros remanentes presupuestales que pueden ser movidos por
con la administración central y ayudarle con este tema tan grave que tiene, porque la verdad es que todos conocemos que los ingresos en la parte rural son muy pocos, pero que se pueden manifestar a través de otras formas. Y para eso están las administraciones y para eso está el cobro. Es que hay un cobro, dice el alumbrado público, y aunque en la zona rural sea poco, son muchos los años que se llevan y es mucha la gente que está contribuyendo. Entonces era como buscar una solución y darles una iniciativa para que inicien con una petición, una reclamación de derechos que tienen y que de pronto no lo conocían y se los pongo en conocimiento. Me debo de retirar, muchas gracias. Gracias, honorables concejales. Una feliz tarde para todos. Igual ya estamos terminando, don Alberto. Yo creo que yo tengo una invitación para doña Zoraida. Como sabemos que hay unos acuerdos de pago en su factura, entonces como que ahorita, ¿hasta qué horas la puedes atender? A la 1, ya a la 1. Entonces como para que se acerques y mires el tema, porque hay unos acuerdos que ya de pronto tiene que llevarse claro qué son los cobros, cuál es el acuerdo, por qué el atraso ahí, y esa factura pues ya tiene como algo claro. Gracias a todos los honorables concejales que nos asistieron hoy, gracias a ustedes funcionarios de EPM, creo que nos llevamos pues como una respuesta clara, concisa. Sabemos que sacaron pues de su tiempo para venir acá, que no estamos en sesiones, pero que igual eso sí quiero pues como recargar mucho que algunos de los honorables concejales estuvieron como dispuestos. Nos llevamos una idea muy clara para poder hablar con las comunidades. Yo creo que muchas de esas personas nos están escuchando hoy. Nos hubiera gustado más la participación de las comunidades, pero bueno, agradecer nuevamente por haber estado hoy acá. Entonces, claro que sí, doña Julieta, bien pueda. Es que yo sigo con mi duda. Entonces, digamos, estas personas que les llegaron 1.700.000, ¿qué va a pasar? Porque es que a mí me pueden decir muchas cosas, pero entonces, ¿dónde está la solución para estas personas? Porque yo tengo entendido que no solamente ella, muchas más en el campo tienen esta situación. 200 millones de pesos no es nada para darle mantenimiento a unas redes de energía. Había una plata, hay 200 millones de pesos, sí, para darle mantenimiento a los centros poblados, porque el señor alcalde iba a llevar unos paneles solares que desgraciadamente, y lo tengo que decir, el Consejo no quiso aprobar un proyecto de acuerdo que era el que estaba con EPM, porque aquí ¿quién más ha prestado el servicio de energía si no ha sido EPM? Y cuando yo digo con la empresa que viene prestando un servicio, yo no tengo por qué, porque no le queda bien al alcalde decir, lo voy a hacer directamente con el alcalde. Si lo tuviéramos, si hubiéramos aprobado ese acuerdo, aquí no tendríamos ninguna dificultad en este momento, pero es que esos 200 millones de pesos que hay ahí, es para dar un mantenimientico ahí por encimita. 200 millones, vuelvo y digo, eso es nada para todo lo que hay que hacer dentro del municipio, hacer una reposición y colocar de estos paneles, esta luz LED, que para el municipio era más conveniente, lámparas LED, que para el municipio era más conveniente porque la energía era mucho más bajita. Entonces, qué pesar pues, que a estas alturas de la vida, que debiéramos de tener un acuerdo ya arrancando, todavía se haya quedado allá en un papel. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, honorable concejal Julieta. Ya el honorable concejal Alberto se fue y nos salimos un poquito del tema. Cuando él le decía a doña Zoraida que hay un dinero, de pronto don Alberto está equivocado porque eso es de libre destinación, o sea, no, eso es solamente para el alumbrado del municipio, aunque nos salimos un poco pues como del tema. Con el tema con doña Zoraida, honorable concejal Julieta, es que hay una situación y es ella tiene un cobro atrasado de 3 meses. 6. 2 meses porque no pudo pagarlo. La invitación con doña Zoraida es acercarse a la oficina, porque yo necesito analizar en el sistema y verificar, por el momento así por encima, que ya mis compañeros me colaboraron, son varios trimestres de energía, no es uno solo, son como 2, serían 6 meses. Y lo que comentábamos ahorita de las financiaciones que se incumplen y se caen,
esta financiación ya se cayó. Hay aproximadamente 600.000 pesos solo de la financiación, más el consumo atrasado. Entonces, eso con más detalle, sí lo analizamos en la oficina porque yo necesito el sistema. Permiso, mi niña, está bien, pero acá tengo facturas donde están canceladas, que tiene una totalidad que yo creo que mi niña ahorita dijo que eran 512, están canceladas, o sea, de igual forma el costo es alto. Sí, señora. Yo vine pagando 512.000 pesos que estaba, y ya esta de 541, donde también está cancelada, ¿sí me entiende? O sea, de igual forma, de para arriba. Llegué a un punto donde ya la factura no era de 541, sino de casi de 600.000 pesos, ¿sí me entiende? Pero está excelente esta invitación de hoy. Ahorita a la 1 yo me acerco, o antes de la 1, no que a la 1. Y muchas gracias. Porque es algo de suma importancia para mí. Muchas gracias a usted, doña Zoraida, muchas gracias a los honorables concejales por asistir el día de hoy, muchas gracias Vanessa, Doris y a don Francisco. Muchas gracias por haber asistido. Invito a doña Doris que vaya, y hay unos cobros pendientes y eso hace que Zoraida se le haya elevado tanto los consumos. Muchas gracias a todos y a todas las personas que nos ven a través de redes sociales. Una feliz tarde.